Bienvenidos a la plataforma virtual. Hoy vamos a desarrollar la clase de neurolingüística. En primera instancia vamos a ver un poco cuáles son los significados, cómo se utiliza en el proceso de la programación neurolingüística, y vamos a ver cómo nosotros los psicólogos utilizamos este medio dentro de lo que es nuestra profesión. Entonces, lo primero que vamos a ver es, necesitamos distinguir primero qué es la programación neurolingüística. Si nosotros nos damos cuenta, tiene tres terminologías: programación, neuro y lingüística. Entonces, ¿qué es lo que estudia la programación neurolingüística? Muchas veces cuando hablamos de programación creemos que es algo que tenga que ver con la tecnología. Sin embargo, es el sistema que utiliza nuestra psiquis, nuestro desarrollo, para poder presentar de manera lingüística aquello que nuestro cerebro va programando. Por eso, lo primero que tenemos que saber es qué estudia la neurolingüística. Y la neurolingüística estudia cómo el lenguaje, tanto el verbal como el no verbal, cómo afecta a nuestro sistema nervioso, y se desarrolla modelos de conductas, es decir, distintos procedimientos que nuestro cerebro va accionando de acuerdo a nuestro sistema, tanto visual, puede ser motora, puede ser eh, táctil, auditiva. Entonces, todos esos mecanismos de acción es lo que utiliza la neurolingüística. Se llama ¿por qué programación? Porque trata de un conjunto sistemático de operaciones. Es decir, es un conjunto de acción que se une para poder hacer este tipo de acción a nivel neuronal y lingüística. ¿Y neuro por qué? Porque estudia los procesos que ocurren dentro del sistema nervioso. Y hablemos la tercera, que es la lingüística, porque para ello usamos el lenguaje, ya sea verbal y no verbal. Nosotros sabemos que nuestras expresiones verbales probablemente al dialogar podemos sacar ciertas informaciones. Sin embargo, la persona que expresa de manera no verbal su desacuerdo, su enojo, su alegría, ¿verdad?, es mucho más llamativo. Por eso se hace esta programación, por eso es que una vez que estas personas que crearon este sistema vieron lo necesario que es también unir lo que es la lingüística verbal y no verbal. Bien, la programación lingüística, ¿qué constituye? Modelos de formal, dinámico, de cómo funciona la mente, el poder de la percepción humana, diversas indicaciones para el éxito personal. ¿Dónde surge esta programación? Gracias a las investigaciones de dos jóvenes estadounidenses. Uno es Richard Brandel, informático, y John Grinder, psicólogo y lingüístico. Estas dos personas entonces crean esta programación, ya que vieron eficaz que puede ayudar al ser humano a hacer ciertos cambios, ya sea a nivel conductual como también en sus pensamientos y acciones. ¿Y qué es el lenguaje corporal y el lenguaje dentro de la PNL, que es la programación neurolingüística? El lenguaje corporal, muchas veces, si no todas las veces, se habla más fuerte que 1000 palabras. Es una de las formas de comunicación más eficaces y más contundentes que hay. El sistema físico, el sistema mental y el sistema emocional están estrechamente unidos y se
y se afectan continuamente. Es decir, nuestro sistema tanto mental, emocional, nosotros somos uno solo. Acordémonos que somos biopsicosociales y al ser biopsicosociales no podemos apartar lo que son nuestros pensamientos y sentimientos, ¿verdad? Y la manera en cómo nosotros nos vamos comunicando. Este lenguaje corporal, en todas sus actividades del ser humano, están caracterizados por un plan que puede cambiarse en caso de no ser eficaz por el logro de una determinada meta. Es decir, cada psicólogo que utiliza esta programación se pone una cierta meta de lo que quiere lograr con su paciente, y esto hace que se pueda determinar si esa meta si se logra. Y en ese transcurso del tiempo que se va desarrollando, si es que no se logra, entonces se puede ir cambiando ese tipo de objetivos. Las personas siguen un mismo plan, sin embargo el éxito y la continuación y lo que continúan permitiendo a lo largo de su vida obtienen un supuesto siempre los mismos resultados. Es decir, no existe un fracaso dentro de esta programación, sino ciertos resultados que se dan. Puede ser a mediado o corto plazo, pero siempre tiene una cierta acción en nuestra vida y hay un cambio eficaz que se da. Entonces, la programación neurolingüística nos ayuda a trazar objetivos, a modelar conductas y a ser más competentes. Es decir, si yo le propongo a mi paciente que tiene que lograr ciertas metas y yo le ayudo para que esa persona pueda llegar a cumplir eso, entonces estamos ayudando también a la competitividad. La programación neurolingüística, por analogía, pueden darse. Se puede intervenir en diversos procesos, ya sea en el aprendizaje, en la terapia, en el afrontamiento de estrés, la negación, la gestión de conflictos, superación de fobias y en el campo de trabajo, que es más amplio, en lo que las relaciones interpersonales se van dando. No es fácil centrar tanto el potencial porque pues en realidad abarca todo el cuerpo humano, desde la salud, el deporte, las empresas, la educación. Es decir, no se puede centrar en un solo objetivo, sino que la programación neurolingüística conlleva todo en ciertos campos del ser humano en donde él se va desarrollando. El lenguaje, hablemos un poco de lo que es el lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje, seleccionamos la manera en la que se van a expresar las experiencias. La mayoría de las veces esta elección se hace de una manera inconsciente. Nosotros no estamos pensando en todo el tiempo en qué es lo que vamos a decir. Sin embargo, esa acción se va produciendo cuando nosotros tenemos un deseo de expresarnos y lo hacemos de manera inconsciente, como una respuesta innata a una acción. Cuando hablamos de lo que decimos, tiene una estructura superficial. Lo que se dice tiene una estructura profunda, aquello que es lo que yo quise decir. Bases neurológicas. El cerebro humano está dividido en dos hemisferios. Cada hemisferio por separado desarrolla dos funciones diferentes. Sabemos nosotros que nuestro cerebro está dividido por dos tipos de hemisferios, tanto derecho e izquierdo. El derecho rige el lado izquierdo del cuerpo, es decir, cuando nosotros accionamos o pensamos o ocupamos el lado derecho, entonces toda nuestra acción del lado izquierdo es el que tiene la capacidad de movilidad de pensamiento, y viceversa con el hemisferio izquierdo. Cuando utilizamos el hemisferio izquierdo, rige el cuerpo del lado derecho.
El lado izquierdo, lado derecho. En el lado izquierdo nosotros tenemos la creatividad, la imaginación, la fantasía, la intuición, relaciones espaciales, la capacidad de síntesis, el control del lenguaje, el relacionamiento lógico, la capacidad temática de análisis, el sentido crítico y las representaciones lógicas, semánticas y fonéticas. Es decir, toda la parte de acción creativa, lenguaje, está ubicada en nuestro lado izquierdo que acciona al lado derecho. El lenguaje gesticular y el no verbal y el metafórico. Acordémonos de que esta programación lo que hace es trabajar con el lenguaje, ya sea no verbal y verbal. Se presentan en el lado derecho del cerebro la lógica gramatical y la estructura semántica del lenguaje. Se procesa en el lado izquierdo del cerebro. Al comunicarnos estamos enviando mensajes que se expresan a través de palabras. Estamos utilizando todo el cerebro cuando queremos comunicar algo. Es decir, si nosotros queremos utilizar nuestro nivel de lenguaje, sabemos que estamos utilizando nuestra mayor capacidad de comunicación. En cuanto a la PNL, se ha desarrollado un sistema de un modelo comunicacional que permite descifrar los lenguajes provenientes de las diferentes zonas del cerebro e integrarlos en un proceso que ayude a aplicar los paradigmas, a cambiar las estrategias, a desbloquear por causa de traumas pasados. Es decir, que esta acción no es solamente un habla común, sino que nos ayuda un poco a modificar nuestros pensamientos, a modificar nuestra conducta, a modificar nuestras acciones. Eso es lo que quiere lograr este programa. No es un simple hablo de manera inconsciente. Entonces nos enseña a agudizar la capacidad perceptual, enriqueciendo los modelos del mundo de las personas, creando estrategias de comunicación cerebral para que las personas potencien sus capacidades, generando estados de congruencia entre pensamiento, sentimiento y acción. Lo importante es saber que los aspectos tanto positivos que muchas veces nosotros podemos llegar a ver y que es más factible siempre de pensar de manera negativa, podemos cambiar de eso negativo a cosas positivas. Entonces eso es lo que nos ayuda esto. Entonces, vamos a hablar entonces de los canales de comunicación. Los canales de comunicación podemos expresar una misma idea de manera diferente. Ya hablamos de que existen diversas maneras de comunicación. Ahí tenemos el sistema visual, el sistema auditivo, y el sistema kinestésico y el sistema olfativo gustativo. Es decir, que dentro de los canales de comunicación que utiliza el NPL se utilizan estos tipos de sistemas. Y entonces podemos nosotros ver, por ejemplo, vamos a decir, me gusta la gimnasia y hago gimnasia, ¿verdad? Podemos ir utilizando desde el lado auditivo, oigo la radio, escucho los animales al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace mi proceso de información a nivel cerebral? Va regulando o sacando aquella información que a mí en este momento no me interesa, como los ruidos que pueden ocasionar fuera del contexto donde nosotros estamos, las acciones que están haciendo las otras personas, es decir, nuestro sistema cerebral lo que va haciendo es discriminando ciertos pensamientos para centrarse en aquello que es lo que él quiere. En cuanto a esto, a los movimientos, vamos a ir viendo que tanto los movimientos oculares, la mirada,
las acciones que vamos realizando con nuestro propio cuerpo, la manera en que nos sentamos o nuestros pacientes, la manera que se van sentando, cómo se van desarrollando. Eso es todo un conjunto de acciones que nosotros tenemos que mirar dentro de este programa como para poder accionar, para poder poner también ciertos objetivos y metas de lo que nosotros queremos lograr. Vamos a hablar un poco de que este sistema tiene un sistema de anclaje que vamos a ir expresando más bien dentro de la unidad 3 de la neurolingüística, que son los procesos mediante el cual un estímulo externo sensorial se asocia con una conducta reencuadrante. Es decir, consiste en modificar el marco de referencia mediante el cual una persona recibe los hechos para cambiar su significado. Es el famoso, si nosotros conocemos y solemos hacer, ¿verdad? Anclamos nuestro teléfono ya sea a nuestro computador o anclamos nuestro teléfono a lo que viene a ser la TV o lo que sea, ¿verdad? Entonces nosotros ¿qué hacemos? Mandamos esa información que nosotros queremos que nuestro computador reciba. Entonces desde ese panorama también se da dentro de este proceso, ¿verdad? Se ancla pensamientos, modificaciones para que se pueda generar un cierto significado. Entonces, esos son algunos de los procesos que se da dentro del sistema de la programación. Y vamos a hablar un poco de las 4 fases del aprendizaje. El cambio y el aprendizaje. Nosotros aprendemos constantemente y en cada nueva cosa que hacemos aprendemos algo. El aprender no consiste solo en algo intelectual. Se trata de realizar algo diferente a lo que ya conocemos. Es decir, si yo sé que un bolígrafo se puede utilizar de esta manera, podemos intentar hacerlo de otra manera y vamos aprendiendo ciertas nuevas estrategias. Cuando nos independizamos, también, por ejemplo, estamos aprendiendo una nueva experiencia y tomamos contacto con nuestra realidad. Todo el tiempo el ser humano está sujeto a este tipo de acciones y ese tipo de acciones el ser humano también lo va poniendo en práctica según la circunstancia en la que va viviendo. Entonces recordemos que el primero es el cambio y el aprendizaje. Después tenemos la incompetencia, la incompetencia inconsciente, la incompetencia consciente, la competencia consciente y la competencia inconsciente. Esta es la primera fase que se da, la incompetencia inconsciente. No sé que no sé. Es la fase previa al empezar a aprender, ¿verdad? Cuando nosotros no sabemos una acción. Por ejemplo, una persona que va a aprender a conducir, pero todavía no ha empezado. Entonces, puede decir, me siento incompetente al realizar esa acción porque todavía no lo he puesto en práctica. O sea, no hay un nivel de conciencia de aprendizaje previo. En este momento no es consciente de todo lo que va a tener que manejar, como por ejemplo, va a tener que aprender a acelerar, a frenar, a ver el retrovisor, a ver otras personas que vienen delante suyo, detrás suyo, y va a tener que aprender a solamente concentrarse en esa acción que está haciendo. O sea, cuando uno maneja, si se desconcentra o saludando a la gente o algo, entonces quiere decir que va a haber una desconcentración en lo que es lo primordial, que es el de manejar y de ir por el carril que le compete, ¿verdad? Sin posibilidad de que haya o sufra un cierto accidente. ¿Por qué? Porque se está concentrando. Otra de las fases es la incompetencia consciente,
ya que se ha sentado en el asiento del piloto y han explicado lo que debe hacer. Ahora nuestro proyecto del conductor ya sabe lo que hay que hacer, pero no sabe aún todavía cómo hacerlo. Es decir, ya ha recibido esa directriz de cómo hacer, pero todavía no ha puesto en práctica. Entonces, pasa de ser de una incompetencia inconsciente a una incompetencia consciente. Y por eso todavía es como que demasiado se siente torpe, no le salen bien a la primera vez. O sea, es una acción que necesita de una concentración completa de su cerebro, al cual todavía no está acostumbrado. Y por eso se equivoca, por ejemplo, puede llegar a acelerar en vez de frenar o viceversa. La tercera acción es la competencia consciente. Nuestro protagonista pasa a sentirse torpe e inseguro, sigue practicando y llega a un momento en el que ya sabe conducir. Ahí ya pasa de la incompetencia a la competencia y ya del inconsciente a la incompetencia inconsciente a la competencia consciente. Es decir, que ya se puso ese proceso de voy a aprender a conducir, pero todavía no sé. Voy a aprender a conducir, ya sé cómo hacerlo, pero todavía no logro. Y aquí ya estamos logrando, ya es más consciente de lo que debe hacer. Sin embargo, para que la marcha correctamente, para que el vehículo marche correctamente pisando el pedal, de acuerdo, debe estar concentrado y poner en sí sus 5 sentidos. Eso es lo más importante dentro de la programación neurolingüística. Y ahora entonces ya es capaz de conducir con mayor soltura. Y la última fase es la competencia inconsciente. Lleva tiempo conduciendo y se ha automatizado las acciones que debe realizar. Las personas que manejamos bien sabemos que una vez que ya nos subimos, que ya estamos mucho tiempo manejando, nos subimos y de manera automática ya realizamos esa acción. E inclusive muchas veces sabemos dónde nos vamos y pasamos todos esos lugares, por ejemplo. Entonces, el pie ya sabe cuándo debe pisar el pedal, cuándo debe frenar, dónde meterse, cómo ponerse, si es automático o lo que sea, ¿verdad? Es decir, estas acciones ya se han automatizado. ¿Por qué pongo este ejemplo concreto? Porque es un ejemplo que muchas veces nosotros podemos llegar a generar y podemos llegar a ver de que se hace de manera progresiva. Tanto así también en nuestro sistema neurológico o nuestro sistema neurolingüístico generalmente funciona. Bueno, hablemos un poco de las sensaciones negativas durante el aprendizaje. Dentro de las 4 fases del aprendizaje habitual, que durante un tiempo nos movamos entre la fase 2 y 3. ¿Sí? Acordémonos cuáles son las fases 2 y 3. Si seguimos con el mismo ejemplo, estaríamos en la fase 3 cuando ya sabemos meter la marcha del vehículo, pero en la fase 2, en cuanto el manejo es intermitente, que tendremos que aprender a utilizar al mismo tiempo, es decir, acelerador, freno. Durante este periodo lo habitual es que si el aprendizaje tiene una cierta complicación, para nosotros no sintamos torpes, inseguros e incapaces. Y la finalidad del aprendizaje es que la programación neurolingüística contribuye a alcanzar el objeto de la pedagogía, formar personas, ya que gracias a la PNL los estudiantes pueden adquirir y desarrollar habilidades que optimizan los resultados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno,
Lo importante aquí es que esta programación nos ayuda a que a nivel neurológico, lingüístico, nosotros podamos llegar a aprender ciertas acciones y de esas acciones entonces aprendamos. Y entonces aquí vamos a terminar la primera unidad de de esta materia de neurolingüística.